La semana pasada hablamos sobre la importancia de la Gran Comisión, ese legado que el Señor nos dejó para ser discípulos obedientes a la palabra de Dios. Nosotros somos discípulos, por tanto, yendo, vamos a ser discípulos que sigan a Cristo Jesús. Lo primero. Lo segundo es que también aprendimos que la evangelización eficaz es cuando nosotros empezamos a encontrar hijos de paz. Eso ya lo estudiamos en Lucas 10. Una hermosa enseñanza que nos mostró tantas cosas importantes y relevantes, que la tarea nuestra como discípulos de Cristo es dar la oportunidad a la gente para que reciba o rechace el Evangelio. Esa es tu tarea, esa es mi labor, esa es la labor de la iglesia y de toda persona que cree en Cristo Jesús. Eso da lugar a varios pensamientos. Lo primero, ¿yo he sido llamado a comunicar las buenas nuevas? Sí, yo he sido llamado. La iglesia ha sido llamada a comunicar las buenas nuevas de salvación. Pero en la vida del creyente se ven como dos etapas. La primera es cuando llegamos a Cristo. Hay un amor, un primer amor, y queremos expresar y exteriorizar todo lo que el Señor significa para nuestra vida. Y la otra es cuando ya tiene años en los caminos del Señor y se neutraliza. Y esa capacidad de evangelizar ya no la quiere desarrollar o ya no la desarrolla. Y de verdad, hay una sensación y da la impresión de que el trabajo de la evangelización es la tarea de un poco número de creyentes en la iglesia. No de todos. ¿Por qué? Hay razones justificadas que vemos dentro de la congregación y de los creyentes. Lo primero es que hay ese sentido de que ya no se sienten capaces de evangelizar. No, porque necesito aprender y capacitarme más. Bueno, probablemente tenga la razón. Pero la Biblia tiene la respuesta a esto. Y también la iglesia está capacitada y preparada para poder equipar a los creyentes, empoderarlos en la palabra de Dios y que puedan ir para comunicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. La segunda cosa que hemos encontrado también en la iglesia es que hay un sentimiento de frustración al ser rechazados o ignorados. Bueno, esos dos sentimientos que hemos visto es algo que está allí en la iglesia, es real. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, tú y yo hemos aprendido sobre lo que es un principio y lo que es un método. El principio es algo que se cumple a través de las edades, culturas y en cualquier lugar del mundo. Eso no cambia. ¿Por qué? Porque es un principio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La oración. Oramos aquí en España, en América Latina, en los Estados Unidos, en cualquier país de África o en Asia. La oración es algo que se cumple. La alabanza, la adoración, igual. Adoramos al Señor en cualquier parte del mundo. El método o la forma cambia, pero el principio es el mismo. Entonces, los métodos cambian según la cultura cambiante. Entonces, tenemos que tener eso claro. Ahora, tenemos una cultura diferente. Entonces, ¿qué? Debe haber un método que llegue a las personas. Bueno, permíteme explicarte. Gracias a Dios porque nosotros, la Iglesia Paz y Esperanza, cuenta con un método que es eficaz para comunicar las buenas nuevas de salvación. Y ese método que está ayudándonos, que está en ese recurso llamado capacitar y multiplicar, encierra en 8 lecciones que se comunican las verdades de Jesucristo, el amor de Dios y la salvación. Que la gente debe llegar primeramente a confesar su pecado, arrepentirse y creer y recibir lo que Cristo tiene para su vida. 8 lecciones que ayudan a toda la congregación, a todos los que creemos en Cristo Jesús, a poder comunicar el evangelio de la salvación. Damos gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos enseña algo, y esto es bíblico. Todo método o forma debe ser transferible y medible. Bien, si leemos la información, está comprobado que la palabra de Dios actúa cuando llevamos compromisos serios en nuestras vidas. Sí, mi hermano. Cuando hay compromiso y llevamos a la gente a un compromiso serio, ahora sí, vamos a ver cambios que la Biblia, la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en esa persona, ¿qué va a pasar? Va a cambiar esa vida en forma radical. Entonces, tenemos que ver que eso sea transferible en ese modelar de la vida cristiana y obediente en el Señor. Eso de vivir y contar.
O sea, yo vivo la palabra de Dios para poderla compartir con otros. Y eso se transfiere. Significa que cuando yo voy a una casa y estoy frente a una familia comunicando el mensaje de salvación, es algo que yo estoy viviéndolo y lo cuento. Y yo soy testigo de lo que vivo y por eso lo cuento. La segunda cosa, cuando decimos medible, hablando de esa rendición de cuentas, ¿cómo es eso? Bueno, sencillamente la palabra no es una lección matemática. La palabra de Dios no es una lección de gramática. La palabra de Dios es algo que cambia y transforma la vida y produce frutos de arrepentimiento. ¿Se puede medir? Claro que sí. Y vamos a ver cómo Buenas Nuevas ayuda a nosotros para poder también medir y el alcance de cómo va la persona avanzando en su caminar en la vida cristiana. Bien, ¿cuál es tu sueño en la evangelización? Esa es la pregunta que yo tengo en este momento para ti. Yo creo que el Señor nos está dando una oportunidad en estos momentos que estamos en nuestras casas. ¿Sabe cómo? Él nos está dando una oportunidad clara. Mi hermano querido, y hermana querida, yo sé que tú tienes un sueño, que tu familia sea salva, que tu familia conozca al Señor. Primero, empieza a mirar a tu alrededor. ¿Cuántos de los que viven ahora mismo en tu casa y moran donde tú estás conocen de Cristo? Lo segundo, ¿por qué no orar? ¿Por qué no orar por ellos y ponerlos delante del Señor? Pero que tu vida sea primero transformada y radicalmente dar un ejemplo de cambio de vida, de comportamiento, de carácter y de actitud. Es un desafío. Porque si estamos ahora mismo en esta oportunidad que el Señor nos da de vivir juntos durante todos estos días que estamos ahí juntos, conviviendo, estamos mirándonos día a día, hora a hora, estamos mirándonos. ¿Por qué no compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación? Es un desafío, porque yo sé que ese es tu sueño, que tu familia conozca de la verdad, porque sabemos que hay dos caminos. Hay salvación y vida eterna, y hay condenación y muerte eterna. Y yo sé que tú piensas y crees que lo que debes hacer es darle el mensaje de la salvación. Bueno, para eso ha llegado el recurso Buenas Nuevas, para que empieces a desarrollarlo en tu casa. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. Si hay que pedir ayuda del Señor, decir, Señor, empieza a cambiar primero mi carácter, pídele al Señor para que cambie tu carácter y para que empieces a comunicar las buenas nuevas de salvación en tu casa, porque yo sé que ese es tu sueño. Primero los de casa. No te olvides. Primero los de casa. No pienses en otro lugar cuando ahora estás en tu casa para comunicar el Evangelio de Cristo Jesús, el mensaje de la salvación. No pienses en otro, piensa primero en tu casa. Allí está el evangelismo eficaz, cuando empiezas tú a evangelizar a los de tu casa. Hoy vamos a ver y a usar bien las preguntas abiertas, porque una pregunta abierta es aquella que no tiene respuesta, que lleva a la gente a pensar. Entonces, los cuadernos o las lecciones de capacitar y multiplicar, llamado Buenas Nuevas, estas preguntas que las estamos viendo ahora nos ayudarán y las vamos a estudiar dentro de un momento y a aplicarlo y cómo podemos practicarlo y cómo podemos hacer la tarea de compartir las buenas nuevas sin ofender al otro, simplemente ayudándole a que la persona pueda procesar la información y a la vez poder recibir. Una vez más, tiene que la persona procesar la palabra para que eso llegue a la sensibilidad, llegue a su alma y por ende llegue a la voluntad y decir, recibo este mensaje porque realmente el Señor lo está haciendo ahora en mi vida. ¿Es tu sueño el llegar a tu familia? Entonces, prepárate porque hoy tenemos algo muy especial para ti.